Hola a todos y bienvenidos a este espacio dedicado a la aventura más fascinante del ser humano, la exploración de nuestras creencias. Soy Edgar Méndez, y me dedico a la apasionante labor de ser estudioso, conferencista y coaching de superación personal y económico, y paz mental y emocional. A lo largo de mi camino, he comprendido que para alcanzar una superación verdadera y una paz duradera, es fundamental entender las ideas, las narrativas y las preguntas que han moldeado nuestra historia y nuestra conciencia colectiva. Por eso, nace este canal, Explorando la Fe y las Religiones. Aquí no buscamos dogmatizar, ni imponer una única visión. Nuestra misión es adentrarnos, con rigor, curiosidad y total imparcialidad, en los temas más complejos, controversiales y polémicos que han surgido en el vasto tapiz de las tradiciones religiosas y espirituales del mundo. De la mano de análisis profundos, basados en la comparación de escritos, desde los textos canónicos y apócrifos, hasta estudios teológicos e históricos, exploraremos los contextos, los dogmas, las leyes, las creencias y las múltiples interpretaciones que han generado debates milenarios. Hablaremos, por ejemplo, de los dilemas éticos en historias de sacrificio, de las intensas discusiones sobre la naturaleza de lo divino en figuras centrales, o de las visiones contrastantes sobre el origen del mal y la condición humana. Entender estas controversias, sin miedo y con una mente abierta, nos permite trascender prejuicios, enriquecer nuestro conocimiento del mundo y, sobre todo, obtener una perspectiva más clara sobre nosotros mismos y la condición humana. Es un ejercicio intelectual y espiritual que, estoy convencido, contribuye poderosamente a nuestra paz mental y emocional, y nos empodera en nuestro camino de superación. Si te interesa el conocimiento profundo, si buscas respuestas más allá de la superficie, y si valoras una exploración respetuosa pero sin censura de la fe en todas sus formas, entonces estás en el lugar correcto. Te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete a Explorando la Fe y las Religiones, para no perderte ninguno de nuestros análisis detallados. Si encuentras valor en esta forma de abordar estos temas complejos, te agradecería enormemente tu me gusta. Y, por favor, este no es un monólogo. Tu perspectiva es invaluable. Deja tus comentarios, preguntas y reflexiones abajo. Creemos juntos un espacio de diálogo constructivo y enriquecedor. Gracias por acompañarme en este viaje. Comencemos a explorar. Contenido 1. El sacrificio de Isaac, la Aqueda, fe ciega o ética divina. La narrativa central y el contexto histórico. La historia, encontrada principalmente en Génesis 22, conocida en el judaísmo como la Aqueda, atadura, presenta a Dios ordenando a Abraham sacrificar a su hijo, Isaac, como ofrenda. Abraham obedece, lleva a Isaac al monte Moriah y, justo cuando va a ejecutar el acto, un ángel interviene y provee un carnero para el sacrificio. Históricamente, el contexto cananeo de la época, aproximadamente edad del bronce tardío / edad del hierro temprana, incluía prácticas de sacrificio de primogénitos en algunas culturas vecinas, aunque rara vez se presentaban como un mandato divino en los textos mesopotámicos o ugaríticos que poseemos. La narrativa bíblica, por contraste, parece afirmar tanto la obediencia extrema de Abraham como el rechazo divino final del sacrificio humano real. La controversia y el debate polémico. La polémica central radica en la aparente contradicción ética. ¿Cómo puede un Dios justo ordenar un acto moralmente atroz? ¿Qué significa una fe que parece anular la moralidad básica? ¿Era una prueba para Abraham o una declaración contra los sacrificios humanos en el culto a Yahvé? Este dilema ha atormentado a teólogos, filósofos y creyentes durante milenios. Análisis textual, estudios y perspectivas teológicas. Textos bíblicos. Génesis 22 es el texto fuente. Otros pasajes bíblicos. Hebreos 11, 17-19. Santiago 2, 21-24, lo citan como ejemplo supremo de fe y obras, destacando la confianza de Abraham en la resurrección o su fe activa. Estos textos ya ofrecen interpretaciones teológicas de la historia. Libros apócrifos / extracanónicos. El libro de los jubileos, apócrifo judío / etíope, calle 150 AC, reinterpreta la Aqueda, presentándola como una prueba iniciada por Mastema, una figura satánica, para ver si Abraham amaba a Dios más que a su hijo, con Dios permitiéndola. Esto añade una capa de agencia externa al dilema divino. Teología y cánones. Judaísmo. La Aqueda es fundamental. Se interpreta como el pináculo de la fe y la obediencia de Abraham, estableciendo un mérito ancestral para sus descendientes. El rabinato ha debatido intensamente si Abraham actuó correctamente al no objetar, a diferencia de su negociación por Sodoma. Se enfatiza la voluntad de Dios no de tomar la vida, sino la disposición del creyente a entregarlo todo. El sonido del shofar, cuerno de carnero, en Rosh Hashaná, Año Nuevo Judío, conmemora el carnero sustituto,
recordando la misericordia divina y el pacto. Cristianismo. A menudo se ve como una prefiguración del sacrificio de Jesucristo. Isaac, el hijo amado del Padre, llevado a ser sacrificado, se compara con Jesús, el hijo amado de Dios, sacrificado en una colina. La fe de Abraham en la promesa de Dios, que Isaac tendría descendencia, a pesar de la orden de sacrificarlo, es vista como fe en la resurrección. Subraya la obediencia a la voluntad divina, pero la teología cristiana ortodoxa no interpreta que Dios quisiera el sacrificio humano como un fin en sí mismo, sino como una demostración de la fe inquebrantable de Abraham y un símbolo redentor futuro. Islam. La narrativa es similar, Corán 37, 102-107, aunque la mayoría de las tradiciones islámicas identifican al hijo con Ismael, no con Isaac, aunque hay debates minoritarios. El evento, conocido como Dábija, sacrificio, conmemora la sumisión total de Abraham, Ibrahim, a la voluntad de Alá, Aya. La fiesta de Eid al-Adha, fiesta del sacrificio, celebra esta disposición a sacrificar lo más querido por obediencia a Dios. La polémica islámica principal no es tanto ética, sino la identidad del hijo, y subraya la belleza de la sumisión. Islam significa sumisión. Filosofía. Filósofos como Esren Kierkegaard en Temor y Temblor analizan la Akeda como el prototipo del salto de fe, donde el mandato divino trasciende, suspende, la ética universal. Plantea la aterradora posibilidad de una ética divina incomprensible desde la razón humana, generando enorme debate filosófico sobre fe, razón y moralidad. Comparativas interreligiosas y conclusión. Edgar Méndez. La Akeda/Dábija es un punto de conexión y divergencia crucial entre las religiones abrahámicas. Mientras que las tres celebran la fe y la obediencia de Abraham, difieren en la identidad del hijo y, sutilmente, en el énfasis teológico, mérito ancestral, prefiguración de Cristo, sumisión a Alá. La controversia ética ha sido más pronunciada en el pensamiento occidental, judeocristiano, filosófico, que quizás en el islámico, donde la sumisión a la voluntad divina es un pilar central menos cuestionado desde la razón humana. Desde mi perspectiva de coaching, esta historia nos obliga a confrontar nuestras propias nociones de obediencia, autoridad y ética. ¿Hasta dónde llegaríamos por nuestras creencias? ¿Cómo discernimos una voz divina de nuestros miedos o deseos? La Akeda no ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a un examen profundo de la naturaleza de la fe y el sacrificio, esencial para la autoconciencia y la paz interior al navegar un mundo complejo. Como estudioso conferencista y coaching de superación personal y económico y paz mental y emocional, te has propuesto explorar las narrativas más complejas y debatidas en la historia religiosa para fomentar una comprensión profunda que, sin duda, contribuye a la paz mental y a una visión más amplia del mundo. Abordaremos tres de las historias o conceptos más polémicos, analizando sus raíces, contextos y las múltiples interpretaciones que han generado a lo largo de milenios, buscando siempre la imparcialidad que surge de la comparación y el estudio riguroso. Aquí tienes los análisis, presentados bajo tu perspectiva de explorador del conocimiento y la conciencia. Análisis profundo por Edgar Méndez. Las controversias religiosas que han moldeado el pensamiento humano. Como Edgar Méndez, dedicado a la exploración de las ideas que impactan nuestra superación personal y paz mental, he constatado que comprender las raíces de nuestras narrativas culturales y espirituales es fundamental. Las historias religiosas, lejos de ser monolíticas, están repletas de debates y puntos de fricción que han impulsado la teología, la filosofía y el desarrollo social. Nos sumergiremos en tres de estas controversias para desentrañar su complejidad. Contenido 2. La naturaleza de Jesucristo, Dios, hombre o ambos. Y el misterio de la Trinidad. La narrativa central y el contexto histórico. Los evangelios presentan a Jesús de Nazaret realizando milagros, enseñando con autoridad única, y siendo proclamado Mesías y progresivamente, Hijo de Dios. Tras su crucifixión y las experiencias de la resurrección, sus seguidores lo adoraron. La controversia surgió casi de inmediato. ¿Quién o qué era exactamente Jesús? Si Dios es uno, monoteísmo judío, ¿cómo encaja Jesús, a quien se adora, en esta unicidad? Históricamente, el primer siglo del cristianismo y los siglos posteriores vieron intensos debates en el Imperio Romano, y más allá, entre diversas facciones de creyentes. El contexto filosófico grecorromano, platonismo, estoicismo, influyó en cómo se articulaban conceptos como logos, verbo, divinidad e inmortalidad, a menudo generando fricciones con las raíces judías de la fe. La controversia y el debate polémico. La polémica principal ha sido la relación entre la divinidad y la humanidad de Jesús y, subsiguientemente, la doctrina de la Trinidad. ¿Era plenamente Dios y plenamente hombre? ¿Cómo interactúan estas naturalezas? ¿Es Jesús coigual con Dios Padre, o subordinado? ¿Es el Espíritu Santo también Dios? Estas preguntas llevaron a herejías,
desde la perspectiva de la ortodoxia dominante, y a concilios ecuménicos para definir los dogmas. Análisis textual, estudios y perspectivas teológicas. Textos bíblicos. Gospels/epistles, presentan una tensión aparente. Algunos pasajes enfatizan la humanidad de Jesús, cansancio, hambre, sufrimiento, aprendizaje, Marcos 13:32, Lucas 2:52. Otros sugieren fuertemente su divinidad, Juan 1:1, Juan 10:30, Filipenses 2, 5-11, Colosenses 1, 15-20, Hebreos 1. La interpretación de estos textos fue y es central en los debates cristológicos. Libros apócrifos/extracanónicos, textos gnósticos, Evangelio de Tomás, Evangelio de Judas, Evangelio de Felipe, a menudo presentaban a Jesús de manera diferente, a veces enfatizando un conocimiento secreto, gnosis, para la salvación, minimizando su humanidad o viéndolo como un mero portador de sabiduría divina. Estos textos fueron rechazados por la mayoría de las iglesias protoortodoxas. Teología, cánones y dogmas. Concilios ecuménicos. La respuesta ortodoxa se consolidó a través de siglos de debate y concilios. Nicea, 325 después de Cristo condenó el arrianismo, que sostenía que Jesús era la primera y más alta creación de Dios, pero no Dios mismo, y afirmó que Jesús es homoousios, de la misma sustancia, que el Padre. Formuló el credo niceno. Constantinopla, 381 después de Cristo expandió el credo niceno, afirmando la divinidad del Espíritu Santo, consolidando la doctrina trinitaria, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Efeso, 431 después de Cristo condenó el nestorianismo, que parecía separar demasiado las naturalezas divina y humana de Cristo, y afirmó que María es Theotokos, Madre de Dios portadora de Dios. Calcedonia, 451 después de Cristo abordó el monofisismo, que tendía a fusionar las naturalezas de Cristo o absorber la humana en la divina, y definió que Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, unidas en una sola persona, hipóstasis. Esta es la base de la cristología ortodoxa, católica, ortodoxa oriental, la mayoría de las protestantes. Leyes/creencias. Estas definiciones conciliares se convirtieron en dogmas y cánones de fe, esenciales para la identidad cristiana ortodoxa. Las herejías condenadas, arrianismo, nestorianismo, monofisismo, etc., continuaron existiendo en diversas formas o dieron lugar a iglesias separadas, EJ. Iglesia Asiria del Oriente, iglesias ortodoxas orientales previas a Calcedonia. Comparación con otras religiones. Judaísmo. Rechaza la divinidad de Jesús y la doctrina de la Trinidad como incompatibles con el monoteísmo judío. Jesús es visto, si acaso, como un falso Mesías o un rabino influyente. Islam. Venera a Jesús, Isa, como un profeta mayor, nacido milagrosamente de la Virgen María, Maryam, y creyente en Alá. Sin embargo, el Islam rechaza enfáticamente su divinidad o su estatus como hijo de Dios en un sentido literal que implique compartir la esencia divina de Alá. La Trinidad es considerada shirk, idolatría, la mayor desviación del monoteísmo puro, tawhid. Otras tradiciones. Algunas tradiciones orientales pueden verlo como un maestro iluminado, un avatar o una figura mítica, sin los conceptos teológicos cristianos de divinidad o naturaleza. Relevancia moderna y conclusión. Edgar Méndez. La controversia sobre la naturaleza de Jesús y la Trinidad no es solo un debate histórico o teológico, toca la esencia misma de la identidad cristiana y su relación con el monoteísmo. Ha sido la fuente de innumerables divisiones, conflictos y persecuciones a lo largo de la historia. Desde mi perspectiva, estudiar estas controversias nos enseña sobre la naturaleza de la interpretación, la formación de la doctrina y cómo las comunidades luchan por articular lo inefable. La exigencia de definir algo tan complejo como la relación entre lo divino y lo humano nos desafía a reconocer los límites del lenguaje y la razón. Comprender la evolución de estos dogmas nos ayuda a apreciar la diversidad dentro del cristianismo y a dialogar con otras tradiciones que tienen visiones radicalmente diferentes de Jesús. Esta apertura mental es vital para la paz emocional y la superación de prejuicios. Contenido 3. El pecado original y la caída. ¿Nacemos culpables o libres? La narrativa central y el contexto histórico. La historia fundamental se encuentra en Génesis 2 y 3. Dios crea a Adán y Eva en el jardín del Edén. Les prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente tienta a Eva, quien come del fruto y se lo da a Adán. Como resultado, son expulsados del Edén, introduciendo el sufrimiento, el trabajo penoso y la muerte en la existencia humana. Históricamente, esta narrativa se sitúa en los orígenes de la humanidad según la visión bíblica.
El contexto cultural israelita temprano, como otros pueblos antiguos de Oriente Próximo, reflexionaba sobre el origen del mal, el sufrimiento y la muerte. Los mitos de la creación mesopotámicos, como el Enuma Elish, a menudo implican conflictos divinos o la creación de la humanidad para servir a los dioses, pero no presentan un concepto equivalente a una caída moral que afecte a toda la descendencia. La controversia y el debate polémico. La principal controversia, especialmente en el cristianismo, gira en torno al concepto de pecado original. La desobediencia de Adán y Eva resultó en una culpa o una mancha moral que se hereda a toda la humanidad. ¿Nacen los seres humanos con una tendencia irresistible al pecado, o son libres de elegir? ¿Cómo se justifica que Dios castigue a toda la humanidad por el acto de los primeros padres? Esto tiene profundas implicaciones para la teología de la salvación, soteriología, la antropología teológica y la justicia divina. Análisis textual, estudios y perspectivas teológicas. Textos bíblicos. Génesis 2 a 3 es el texto narrativo. Pasajes clave en el Nuevo Testamento que han sido centrales para la doctrina del pecado original incluyen Romanos 5, 12-21, donde Pablo contrasta a Adán con Cristo, afirmando que por cuanto todos pecaron en Adán, y Salmo 51, 5, a menudo interpretado como nacer en pecado. Libros apócrifos / extracanónicos. Textos como el libro de Enoc o el libro de Adán y Eva, Apocalipsis de Moisés, expande la narrativa de la caída, detallando las tentaciones, los sufrimientos de Adán y Eva después de la expulsión y la introducción de la muerte. Estos textos muestran cómo la historia fue elaborada y entendida en la literatura judía y cristiana temprana. Teología, cánones y dogmas. Cristianismo occidental. Principalmente catolicismo romano y protestantismo clásico. La visión más influyente proviene de San Agustín de Hipona, siglo IV v. Interpretando Romanos 5:12, basado en una traducción latina que decía en quien, Adán, todos pecaron, argumentó que la humanidad hereda tanto la culpa del pecado de Adán como una naturaleza corrupta e inclinada al mal, concupiscencia. Esta visión agustiniana del pecado original se convirtió en dogma en el Concilio de Trento, Iglesia Católica, y es fundamental para muchas teologías protestantes, calvinismo, luteranismo, que enfatizan la depravación total o parcial de la humanidad y la necesidad de la gracia divina para la salvación. La controversia con Pelagio, quien negaba la herencia de la culpa y enfatizaba la capacidad humana para elegir el bien, fue crucial en la formulación del dogma agustiniano. Cristianismo oriental, ortodoxia oriental, si bien aceptan la realidad de la caída y sus consecuencias, introducción de la muerte, el sufrimiento y una tendencia al pecado, generalmente rechazan la idea de heredar la culpa de Adán. Hablan de pecado ancestral o pecado progenitor, que se refiere a la herencia de la mortalidad y la propensión al pecado, una enfermedad, debido a la separación de Adán y Eva de Dios. La salvación es vista como la restauración de la comunión con Dios y la deificación, teosis, sanando la naturaleza humana corrompida, más que como la absolución de una culpa heredada. Comparación con otras religiones. Judaísmo. Si bien reconocen la narrativa de Génesis 2 a 3 y la ven como el origen de la muerte y la inclinación al mal, Yetzer Hará, el judaísmo rabínico no tiene una doctrina equivalente al pecado original cristiano de culpa heredada. La responsabilidad moral es individual. Los bebés nacen puros. La inclinación al mal puede ser controlada o redimida. Islam. La historia de Adán y Eva está en el Corán, Sura 2, 7, 20. Ellos desobedecieron a Alá por influencia de Saitán, Satanás, pero Alá les perdonó cuando se arrepintieron, Corán 2:37, 7:23. El Islam enseña que cada persona nace en un estado de pureza natural, fitra, y es responsable individualmente de sus acciones. No hay un concepto de culpa heredada del pecado de Adán. Budismo / hinduismo. Estas tradiciones no tienen un concepto equivalente a la creación y caída en el sentido abrahámico. Explican el sufrimiento y las imperfecciones humanas a través de conceptos como karma, ley de causa y efecto de las acciones individuales, y samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento impulsado por el deseo y la ignorancia. La solución, nirvana, moksha, implica liberarse de este ciclo a través de la comprensión o la práctica espiritual, no la redención de un pecado original. Impacto y conclusión. Edgar Méndez. La doctrina del pecado original ha tenido un impacto inmenso en la teología, la filosofía y la visión del mundo en Occidente, influyendo en la forma en que se entiende la naturaleza humana, la necesidad de la gracia, la psicología e incluso la política. La controversia sobre si nacemos intrínsecamente defectuosos o moralmente neutrales, o incluso buenos, sigue siendo relevante. Para Edgar Méndez, esta exploración subraya la diversidad de respuestas humanas a la pregunta fundamental sobre el origen del mal y el sufrimiento. Las diferentes interpretaciones sobre el pecado original no solo reflejan distintas teologías de Dios, sino también diferentes antropologías,
¿Qué significa ser humano? Comprender estas visiones contrastantes nos ayuda a relativizar nuestras propias suposiciones y a apreciar la complejidad de la condición humana, un paso esencial para cultivar la empatía y la paz mental al aceptar las imperfecciones, propias y ajenas, desde múltiples perspectivas. Hemos llegado al final de este primer gran segmento en Explorando la fe y las religiones, donde nos hemos atrevido a mirar de frente a tres de las narrativas más complejas y debatidas en la historia de la fe: el dilema de la queda, la profunda pregunta sobre la naturaleza de Jesucristo y el impactante concepto del pecado original. Como su anfitrión, Edgar Méndez, estudioso conferencista y coaching de superación personal y económico, y paz mental y emocional, mi esperanza es que este análisis detallado, libre de dogmas y basado en el estudio comparativo de múltiples fuentes, les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para comprender mejor el fascinante y a menudo turbulento mundo de las creencias. Recordemos que la verdadera superación y una paz mental sólida nacen, en gran medida, de nuestra capacidad para enfrentar preguntas difíciles, analizar narrativas con rigor y apreciar la diversidad de la experiencia humana en su búsqueda de sentido. Ese es el corazón de Explorando la fe y las religiones. Si este viaje por las controversias de la fe ha resonado contigo, si valoras este espacio de análisis imparcial y profundo, te invito una vez más a apoyar este proyecto. Suscríbete al canal para no perderte las futuras exploraciones que tenemos preparadas. Si este contenido te ha aportado algo, por favor, deja tu me gusta. Y lo más valioso, comparte tus comentarios, reflexiones y preguntas. El diálogo enriquece la comprensión de todos. Agradezco enormemente tu tiempo y tu disposición para adentrarte conmigo en estos temas cruciales. Seguiremos explorando las ideas que han moldeado la fe y la conciencia humana. Hasta la próxima profunda inmersión en Explorando la fe y las religiones. Se despide, su amigo y anfitrión, Edgar Méndez.